La Guerra Fría se denomina hacia el enfrentamiento de ideas o pensamientos que tuvo lugar durante el siglo XX. Fue un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ver quiénes eran el mejor en construir armas o bien quién podía tener más economía. La verdad es una estupidez estar peleando para ver quién es mejor que el otro, en construir cosas o en ofensiva militar o informativa. Yo que ellos hubiera pensado cómo ayudar a la gente en extrema pobreza y ocupar esos pensamientos o ideas para algo mejor para mi país. Hasta ahí. Berlín, denominado oficialmente Muro de Protección o también apodado Muro de la Vergüenza, fue levantado para proteger a la población oriental alemana de los elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. En 1989 fue la caída del dicho muro. Se debió a que los del lado este vieron que los del otro lado vivían mejor y pues lograron derribar el muro. Considero que fue una estupidez construirlo y una gran pérdida de dinero. Tantas muertes que hubo para un maldito muro que no sirvió de nada, al final de cuentas. Guerra de Corea. Fue una guerra entre Corea del Sur, quien fue apoyada por la ONU, y Corea del Norte, quien era apoyada por la República Popular China con ayuda material militar de la Unión Soviética. El conflicto real era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero como ellos no podían pelear, decidieron tomar a las dos Coreas. Considero que fue una estupidez, una idiotez, pelear solo porque otros güeyes llegan y te dicen que te tienes que pelear con tu propio país para que ellos puedan pelearse también. La guerra de Vietnam fue un conflicto armado extendido entre estos de Vietnam, Laos y Camboya, librada entre los comunistas de Vietnam del Norte y del gobierno occidental de Vietnam del Sur. La neta, que como hay personas que quieren según vivir mejor con el capitalismo y ahora viven peor que antes y con muchas más muertes y extrema pobreza, sin darse cuenta que hay personas detrás de ellos y sin mejorar nada. Todo ha sido peor y de verdad que cómo pueden pensar solo en ellos sin darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Intervencionismo imperialista en Irán, 1953. En este tema podemos ver cómo un país, en este caso Rusia, quería apoderarse de Irán, y lo que hizo fue decirle al primer ministro de Irán: no, pues tú danos tu petróleo y nosotros te ayudamos a ser un emperador. Y te va a convenir más, porque si eres presidente, tienes que atender a tu pueblo. Y si eres emperador, pues no, tendrás todo. El ministro accedió, pero no tan fácilmente, ya que él no sabía ser emperador. Pero Rusia le dijo: pues no importa, nosotros te decimos cómo, tú solo danos tu petróleo. Y él accedió. Y en mi opinión, yo digo que no es justo que solamente por una persona todo el pueblo tenga que sufrir y cambiar de gobierno y de forma de vida. Todo esto desató una revuelta o una guerra entre capitalistas y comunistas, ya que los comunistas estaban en contra del ministro. Todo esto armó una invasión en Irán, porque del diario había ataques y bombardeos, porque la gente se rebeló contra el ministro. Y de ahí empezaron a matar a los que eran comunistas, porque al gobierno no le convenía. Y Irán se convirtió en una pesadilla. Y realmente, si nos pusiéramos en su lugar, entenderíamos la situación de las personas que vivieron eso. Conflicto de Palestina e Israel. Este conflicto comenzó desde que empezaron a decir que Jerusalén era la tierra prometida, y ellos tenían que estar y asentarse o establecerse ahí. Entonces ahí empezó el conflicto con Palestina, ya que empezaron a correr a todos de ahí. Estas eran cristianos, musulmanes y pocos eran judíos. Pero en mi opinión, yo digo que no es justo que solo porque alguien haya dicho que Jerusalén es la tierra prometida, ya va a llegar alguien y va a decir: no, pues Dios nos dijo que gobierne aquí y ahora todos se van. Yo digo que no es justo, que por ese motivo vayan a correr a los que habitan desde hace mucho tiempo. No es justo, ya que ni siquiera son dueños de ese lugar y quieren llegar ahí a quitar a toda la gente que habitó ahí. Y no bastante con eso, llegan y separan Israel de Palestina y levantan un maldito muro,
también porque supuestamente para los israelíes, los palestinos eran terroristas. Lo que yo opino sobre el muro de Israel, pues es que todo eso, o bueno, esa acción estuvo mal, pues ya que afectaba a los palestinos porque realmente los dejaban sin nada, sin territorios buenos para poder cultivar, ya que solo los palestinos se mantenían de eso, de sus productos cultivados, y ya que afectan mucho a los palestinos, no les va a quedar nada más que acceder a los acuerdos de Israel y tener que firmar, porque no van a resistir por tanto tiempo. Y está muy mal que un Estado o por una persona que llegó ahí se quiera adueñar de todo el territorio, cuando no es suyo. ¿Y cómo es posible que pueda haber gente tan dañada o confundida de la cabeza que piensan que todos somos iguales, como los de Israel, pues viven aterrados de que piensan que los palestinos son todos unos terroristas, cuando la realidad no es esa? Pero tampoco hay que espantarnos tanto, porque no solo en Israel se vive eso, sino que también con México y Estados Unidos. No hay que espantarnos tanto porque también en México con Estados Unidos es lo mismo que sucede. Por ejemplo, si tú le preguntas a un estadounidense, no, pues ¿qué piensas de México? Él te va a decir, no, porque es un narcotraficante, es alguien que vive en la pobreza. Entonces, pues no hay que espantarnos tanto de la situación de Palestina e Israel, ya que en nuestro país estamos viviendo casi lo mismo. Otro conflicto que también sucedió en Palestina e Israel fue una tierra que se llamaba Jerusalén, la tierra prometida. Israel siempre había reclamado a Jerusalén, pero la ciudad de Jerusalén quedó dividida en dos partes. La occidental como capital de Israel y Jerusalén este bajo control jordano. Israel alcanzó el muro de los lamentos. Este muro era un muro que supuestamente ahí se iban a arrepentir todos por los daños que habían hecho y supuestamente Dios por medio de ese muro los perdonaba, pero pues ¿cómo es cómo va a ser lógico, no sé, cómo va a ser razonable que tú vayas y le pidas perdón a un muro, ¿no? Que pues nada más es pura piedra sólida, ¿no? No es algún objeto material, es un objeto material, pero pues es para ellos según es algo muy valioso, religioso. Y también a supuestamente ese lugar no pueden ir militares ni nada de eso, no pueden entrar porque supuestamente es un lugar religioso, pero pues si buscamos y vemos actualmente ahorita esos territorios o ese pueblo de Jerusalén, hay muchos militares afuera de él. La guerra de Afganistán, 1978-1992. Este conflicto estaba considerado como parte de la Guerra Fría y comenzó en el 78 cuando la Revolución de Saud hizo a Afganistán un estado socialista, gobernado por el Partido Demócrata de Afganistán. Fue ahí cuando otra vez el maldito de los Estados Unidos volvió a intervenir en otra guerra e inició una operación a la cual llamó Ciclón. En esta operación lo que hacía era dar armas a los guerrilleros o mujahines o rebeldes islámicos, como los quieras llamar. Estos güeyes llegaron a desestabilizar el país, hasta que después de un año tuvo que intervenir el ejército soviético, y estos asesinaron al presidente de Afganistán y también al anterior presidente, llamado Nur Mohammad Taraki. Pues lo que pienso yo es que, pues, ¿cómo es posible que solamente por un grupo de personas hayan llegado y hayan matado primero al presidente y después al expresidente? Solamente porque eran títeres de los Estados Unidos. Pues pienso que está mal, ya que hay muchas personas o países que son títeres nada más de los Estados Unidos y llegan y hacen una guerra hasta en su propio lugar donde viven. Países del tercer mundo. Este término se denomina para los países que no pertenecen a ningún bloque, que estaban enfrentados en la Guerra Fría, que eran los occidentales como Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Canadá, Corea del Sur, Australia, etc. Y los del lado comunista, que era la Unión Soviética, Europa Oriental y China. Los del primer mundo se podría decir que son los países que están muy desarrollados. Los del segundo mundo son los que apenas van en vías de desarrollo, o sea, los que apenas están desarrollando. Y los del tercer mundo, ¡hijo de tu madre! Países del tercer mundo. Este término se denomina para los países que no pertenecen a ningún bloque que estaban enfrentados en la Guerra Fría, que eran los occidentales como los Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Canadá, Corea del Sur, Australia, etc.
y los del lado comunista, que eran la Unión Soviética, Europa Oriental y China. Los del primer mundo se podría decir que son los países que están desarrollados. Los del segundo mundo son los que están en vías de desarrollo o los que apenas están desarrollando. Y los del tercer mundo se puede decir que los que no están nada desarrollados. Los del tercer mundo son los que tienen los peores índices de desarrollo humano y económico. Bueno, en pocas palabras, son los que tienen un atraso económico, social, como es el analfabetismo. Como en nuestro país, pues vemos que muchas personas no saben leer ni escribir, y pues no nos espantemos porque nosotros también somos analfabetas, ya que leemos algo y la verdad ni entendemos lo que leemos. Tampoco van a decir que no. También los del tercer mundo son los que pues pasan hambre, así como en nuestro país, los que tienen carencias hospitalarias, es decir, que pues no tienen casi seguros ni ningún lugar a donde recurrir, y de salud, que pues es lo mismo. La escasez de vivienda, que pues vemos que en nuestro país pues muchas personas están en la calle, y de ahí se deriva la pobreza, es decir, bueno, en conclusión, los países del tercer mundo son los países que más están chingados, tales como el caso de México.